directa a través de la plataforma Zoom el ingeniero Roberto Castillo. Él es director general del INEC. Roberto Castillo, bienvenido a Ecuador a las 7. Le saluda Freddy Paredes. Buenos días. Buenos días, Freddy. Un saludo a todas las personas que nos están escuchando y un gusto estar acá. Gracias, para nosotros un gusto recibirlo y conocer de primera mano la información que genera el INEC alrededor de la ejecución del censo. ¿Cuántos ecuatorianos finalmente se autocensaron en línea y dan paso a esta segunda fase previamente establecida por el INEC, que es el censo físico? Bueno, antes de responder tu pregunta, Freddy, justamente quisiera dar un poco de contexto. Tú acabas de hacer una referencia a una cifra importante y un hito para el INEC y para la historia de los censos en el Ecuador. Al utilizar las nuevas tecnologías de la información, hemos desarrollado el primer censo en línea, el cual llegó a más de 2.3 millones de personas, siendo Napo, Carchi y Manabí las provincias donde más se censaron las personas si se toma en cuenta su tamaño poblacional. Y además de eso, el día 20 de octubre fue el día que más personas se registraron y los ciudadanos optaron por censarse en horarios de la noche. Un mensaje a la ciudadanía es que usted conocerá, en un inicio se hablaba mucho los temas de la seguridad de la información y demás, y acá un reporte de todos los días estuvo habilitado el censo de 7 de la mañana a 12 de la noche. Esos son 17 horas del día, por los 31 días del mes nos da un total de 527 horas. Durante todo ese tiempo que el censo en línea estuvo habilitado, nuestro sistema informático no sufrió ninguna vulneración, lo cual refleja que las seguridades implementadas por el INEC permitió primero detectar y luego bloquear, Freddy, más de 2 millones de accesos anómalos y con ello pudimos garantizar la integridad de la información. Dicho de Accesos manera, anómalos, perdón que le interrumpa, director, 2 millones de claro, accesos anómalos que pueden ser entendidos como ataques cibernéticos. sí, dentro de esos existen ciertos ataques, por ejemplo, usuarios o direcciones IP que trataron de ingresar desde el exterior o desde una misma dirección IP se abrieron de forma simultánea 20, 30, 40, 100 veces formularios. Esos son los típicos robots que tratan de vulnerar los sistemas de información, pero con el equipo informático, con todo este trabajo que realizó el INEC, podemos decir a la ciudadanía que su información estuvo totalmente cuidada y una demostración de ello es que durante todo este mes, durante 527 horas, nuestro sistema no sufrió ningún tipo de vulneración. En buena hora que haya ocurrido aquello. Ahora, señor director, el censo en línea pudo haber sido bien ejecutado o no tan bien ejecutado. Pudo haber error en la información que se le requería en el formulario, se pudo haber generado fallas tipográficas también que no dan claridad en la respuesta. ¿Cómo se va a subsanar esto? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Cómo está establecido por parte del INEC para validar esta información? Claro, dentro de nuestra planificación y el diseño del proyecto, siempre se ha contemplado justamente hacer un ajuste cuando ya llegues al censo presencial. Y voy a darle ejemplos concretos de algunos ciudadanos que potencialmente nos están escuchando y se censaron en línea. Hay algunos ciudadanos que se olvidaron de censar a un miembro del hogar. Por ejemplo, hay algunos otros usuarios que no tuvieron mucha precisión a la hora de ubicar el punto en el mapa para ubicar su vivienda. Esos son parte de los temas que nosotros habíamos testeado en las anteriores pruebas piloto que realizó el INEC para llegar a este censo nacional. ¿Qué es lo que va a suceder, Milton? Que cuando Freddy. llegue el censo presencial, perdón, Freddy, qué pena, cuando llegue el censo presencial, el censista le va a hacer ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿le faltó algún miembro del hogar por censar? Si es que usted nos responde que sí, nosotros obviamente abriremos un nuevo formulario para esa persona que se olvidó de censar. Y si es que usted tiene alguna observación, por ejemplo, hemos tenido casos en que nos han dicho, mira, yo me equivoqué, tenía que haber respondido que sí tenía televisión, por dar un ejemplo hipotético. Ese tipo de observaciones, por favor, coméntenle al censista y el censista tomará nota y hará una corrección, porque luego lo que haremos es enlazar a través del código QR su formulario respondido por Internet con el formulario que se va a hacer de forma presencial y luego en escritorio podemos subsanar este tipo de observaciones.
De acuerdo, pero siempre va a partir de la iniciativa, obviamente, del censado en percatarse de que hubo una información errada, información omitida, una información que le requería y que en ese momento no tuvo la capacidad de responder. Esto le digo porque si no es de iniciativa del censado, el censador no tiene por qué saber que consignó mal el dato o que acaso puso mal la dirección de la casa en la que vive esta persona o esta familia. Sí, de eso, de hecho, nosotros esto tenemos bastante claro. No solamente el Ecuador ha realizado este tipo de censos, ya existe experiencia en Colombia, en Argentina y en algunos otros países de la región, que justamente se hace esta combinación entre los censos por Internet y los censos presenciales. Hay técnicas de imputación, hay protocolos que el INEC tiene contemplados y sobre todo que los ha aprobado. Así que más bien el llamado es distinto, es que justamente cuando llegue el censo presencial, la invitación a la ciudadanía es que le abran la puerta al censo, que le abran la puerta al censista y respondan con total transparencia y objetividad. Son preguntas bastante sencillas, nada complejas. No existe información o preguntas referente a sus ingresos, si usted tiene o percibe o no el bono de desarrollo humano, si usted percibe o no el bono Joaquín Gallegos Lara, si tiene una cuenta bancaria. No existe ningún tipo de información de esa índole y más bien le pedimos a la ciudadanía que cualquier duda, cualquier consulta, lo haga a través de los canales oficiales. Y ahí aprovecho para dar un mensaje. Para el censo presencial hemos habilitado, ustedes tienen 4 canales por los cuales se pueden comunicar con nosotros. Uno, a través del 1-800-080808. Dos, vamos a habilitar un número de teléfono de WhatsApp para que nos puedan chatear y nosotros poder subsanar sus inquietudes. Tres, nos pueden escribir directamente en la página web. Y cuatro, a través de estos 3 canales primeros, nosotros les podemos direccionar o redireccionar a la sede operativa. La sede operativa es un territorio, es una oficina del INEC que está en territorio, donde el vecino o la vecina se podría acercar a subsanar cualquier tipo de interrogante de, por ejemplo, cuándo llega el censista, cómo reconocer a un censista, cuánto tiempo toma la entrevista y cualquier duda operativa que ustedes así tengan. Perfecto, entonces nos puede auscultar públicamente estos datos que pueden ser requeridos por los ciudadanos de acuerdo a la circunscripción. Esto arranca el 7 de noviembre y ¿cuándo debemos esperar en nuestros hogares la presencia de el censista físico que va a golpear nuestra puerta para pedirnos llenar la información que requiere el censo? Bueno, para el censo de población, y ahí, Freddy, la pregunta clave, ¿no? Nosotros vamos a estar todo el tiempo durante esas 6 semanas recorriendo el territorio nacional. Pero si usted quiere conocer con mayor precisión qué días va el censo a pasar por su barrio, insisto, visite nuestra página web, llámenos al call center o escríbanos en el sistema de atención al ciudadano o a este teléfono que va a estar, es un chatbot con el cual nosotros podemos subsanar. Es bastante sencillo, va a haber un mapa, ustedes lo van a ver en la página web, que vamos a hacer un lanzamiento la próxima semana y con ello podemos obviamente informar de buena manera a la ciudadanía. Y aprovecho también con todo este contexto que existe, Freddy, le exigimos, le pedimos a los ciudadanos, usted debe exigir, no es opción, o no es optativo, usted exíjale al censista que se identifique. Los censistas van a estar debidamente uniformados, tendrán una gorra, tendrán una credencial, y usted tiene que exigirle. El censista, más de tener su nombre, su número de cédula, detrás de la credencial habrá un código QR. Si usted tiene dudas, llame porque nosotros vamos a poder identificar la identidad del censista. A Ujú. más de ello, nosotros estamos obviamente organizándonos con los chats de los barrios, con las comunidades, para que previamente el barrio conozca quiénes son, con nombre y apellido, las personas que van a visitar sus viviendas. Cuidémonos en este censo de población. La situación así lo amerita, lo hemos planificado, venimos varios meses trabajando con la Policía Nacional y con las Fuerzas Armadas. Es más, en zonas que tienen ciertos niveles de complejidad, está contemplado que tengamos el acompañamiento de las fuerzas del orden, de tal suerte que hemos hecho varios ejercicios para poder ir afinando los temas. Hemos estado en Cristio del Consuelo, hemos estado en el Cerro Las Cabras, justamente en lugares que son de cierto nivel de complejidad.
Así es, muy buena iniciativa de seguridad que tanta falta hace, lamentablemente, en estos tiempos en los que nos encontramos en el país y en particular en algunas provincias, especialmente la costa, ahora mismo Guayas y Esmeraldas, que son escenario de arremetida de la delincuencia. Es fundamental la coordinación de temas de seguridad. ¿Cuántas personas van a censar o van a requerir entrar a las viviendas de los censados? ¿Una, dos, tres? ¿Cómo se ha establecido esto, señor director? Es importante que públicamente esto se conozca porque se pueden dar casos, esperemos que no ocurran, de que personas se hacen pasar de censadores, ingresan a la vivienda de las personas y allí les atracan. Esperemos que esto no ocurra. Por eso los recaudos de seguridad, tanto del INEC, pero también desde los ciudadanos en sus viviendas. Sí, ahí, Freddy, nosotros tenemos cerca de 18.000 censistas que van a recorrer durante 6 semanas todo el territorio nacional. Los censistas, como le había mencionado, están debidamente uniformados. A los ciudadanos, exíjale que se presente. Es más, dentro del protocolo, y aprovecho públicamente, no está permitido que el censista ingrese a la vivienda. No De está ninguna permitido. manera, no está permitido. A más de eso, los censistas solamente pueden trabajar de 7 de la mañana a 7 de la noche. En caso que el ciudadano no se encuentre en la vivienda porque trabaja, porque salió, etcétera, el censista le va a dejar una notificación. En esa notificación va a colocar su nombre y su número de cédula. Y eso se puede hacer de manera extraordinaria, es decir, podría haber una cita pasada a las 7 de la noche, pero previa consentimiento del ciudadano. Y al ciudadano no le pedimos que si a usted le llega una notificación, valídela. Llame al 1-800, escríbanos por el WhatsApp y nosotros estamos en la obligación de responderle y decirle que efectivamente esa persona se trata del censo de población, porque sabemos que va a haber personas que van a quererse pasar de listos y así le hacemos el llamado a la ciudadanía. Todo comuníquense por canales oficiales, no asuman absolutamente nada y sobre todo ayúdennos a cuidar a los censistas que son potencialmente son de su propio barrio, les van a resultar familiares porque han sido seleccionados del propio territorio. Son las 8 de la mañana con 20 minutos. A esta hora dialogamos con el ingeniero Roberto Castillo, director general del Instituto Nacional de Estadística y Censos INEC, que tiene a su cargo el despliegue de brigadas de censistas para llevar a cabo el censo correspondiente 2 años más tarde de lo recomendado por efectos de la pandemia. Es recomendable censar a las poblaciones, así lo recomiendan organismos internacionales cada 10 años. Esta vez lo estamos haciendo a los 12 años por los 2 años de pandemia que atravesó el mundo entero. Cuéntenos, señor director, ¿cuánto aproximadamente demora el censo, el hecho de llenar con las respuestas de los ciudadanos cada uno de los requerimientos de información y puede atender solamente una persona y hablar por toda la familia? Bueno, gracias, Freddy. El cuestionario toma alrededor de 40 minutos en promedio, pero va a depender del tamaño del hogar. Entre más miembros del hogar, más tiempo tomará. Son preguntas sencillas que están agrupadas en tres bloques, a nivel de hogar, a nivel de vivienda y a nivel de persona. Es decir, indagamos características de su vivienda muy básicas, indagamos características de su hogar, por ejemplo, saber si es que alguien migró, si alguien falleció, si tiene mascotas, si tiene algunos, digamos, acceso a Internet y demás. Y a nivel de personas, nivel educativo, nivel de instrucción, si trabaja o no trabaja, para las mujeres cuántos hijos han tenido a lo largo de su vida. Es información bastante básica, pero que ha sido construida por más de 1.800 personas durante más de 4 años. Y lo que menciono es bastante sencillo. Tómense obviamente ese tiempo cívico. Este es un momento cívico para que podamos justamente responder. Como usted mencionó, hay un retraso, una postergación del censo por las razones obvias de la pandemia, pero lo que sucede es que han pasado 12 años y ya no tenemos precisión de saber cuántos somos, dónde estamos y en qué condiciones vivimos. Y al ciudadano que nos escucha va a decir, bueno, ¿y esto para qué nos sirve? Bueno, si queremos luchar contra la desnutrición crónica infantil, necesitamos saber con mucha precisión cuántos niños hay en territorio, para que el Ministerio, por ejemplo, de Salud pueda
direccionar de mejor manera la cantidad de vacunas que se requieran para que todos los niños estén vacunados. Uno. Dos, en el sector privado, por ejemplo, si usted es de aquellos que tiene un emprendimiento y se acerca a un banco y el banco le pide que obviamente usted haga primero un estudio de mercado, lo principal le van a solicitar cuántos habitantes hay, o sea, conocer la demografía de esa Sí. ciudadanía, de ese segmento de mercado, y eso se hace a través del censo de población. Seguro que sí, la utilidad de los datos es casi que infinita. Nos sirve al sector público para la emisión de políticas públicas, por supuesto, y claro, al sector privado para despliegue de todo tipo de actividades. Siempre la data va a ser fundamental para el desarrollo de las sociedades y eso es lo que nos va a entregar precisamente el censo de población y vivienda que estamos haciendo, así como de nacionalidades. Es la primera vez que se incluye en el cuestionario preguntas relacionadas con el tema de nacionalidades y pueblos indígenas. Esto podría acabar con el mito alrededor de cuántos indígenas habitan en el Ecuador. Sí, bueno, Freddy, hay alguna precisión. No es la primera vez, ha sido la primera vez fue en el año 2001, Pero eso era un y esto fue en el... autorreconocimiento, ¿cómo te autoidentificas? Exacto, y ese es, a ver, solo hago la precisión. Hay dos censos que vamos a realizar. El primero es el censo de población y vivienda que se realiza por internet en el mes de octubre, o que se realizó más bien, y que arrancamos entre noviembre y diciembre el censo presencial. Pero luego existe otro censo que es exclusivamente dirigido a los líderes, lideresas de las comunidades, de los pueblos, de los palenques, de los pueblos indígenas, afros y montubios. Es otro cuestionario con lo que vamos a indagar por primera vez, por ejemplo, conocer cuántas comunidades indígenas hay en el territorio nacional, cómo se organizan, cuáles son sus prácticas ancestrales en términos de educación, de salud. Y esta información que es inédita va a servirles justamente a los pueblos indígenas, afros y montubios para todos los proyectos de desarrollo productivo, por ejemplo, para todos los temas de los derechos colectivos. Si no tienes un pilar, si no tienes una línea base, difícilmente se puede realizar. Y con ellos obviamente hemos realizado mesas de trabajo, estamos obviamente afinando detalles y ese censo arranca a finales de noviembre y oportunamente haremos justamente el lanzamiento con los propios pueblos indígenas, afros y montubios. De acuerdo, vale la pena la precisión. Ahora, ¿cómo hacemos con los ciudadanos ecuatorianos que viven en el exterior? ¿Cuál es el procedimiento que se aplica para ellos para ser contados como ecuatorianos que realmente son, aunque no vivan en el territorio ecuatoriano? Bueno, gracias por la pregunta y esto es algo que a veces puede existir un cierto tipo de confusión. En el caso de los censos de población, los censos por definición deben abarcar un territorio definido con precisión. Los censos, de hecho, hay un criterio de la universalidad dentro de un territorio definido. En el caso de los censos de población y vivienda, se lo realiza solamente en el territorio nacional. Es decir, se contabiliza a todas las personas, independientemente de su nacionalidad o estatus migratorio, que residen en el territorio nacional. ¿Qué es lo que quiero decir? Que si hay un ciudadano, o mejor dicho, si hay un ecuatoriano que está en otro país no va a ser censado, no va a ser contabilizado en este censo de población por la propia definición de los censos, pero esa persona sí va a ser contabilizada en el censo de población de ese país. Para ponerlo de una manera más sencilla, es como que si nos quisieran preguntar a los, no sé, a los hermanos venezolanos, el censo de Ecuador va a contar a los hermanos venezolanos que están residiendo en el territorio nacional. Con ello, lo que quiero mencionar es que solamente están habilitados en el exterior aquellas personas que están digamos, en los consulados y en espacios que se definen justamente como territorio nacional. Ujú. Pero para los ecuatorianos en el exterior hay otras estrategias y otras alternativas. Claro, pero normalmente los estados saben un número aproximado, vale decirlo, no exacto, de conciudadanos que viven en el exterior. ¿Cuál es la metodología para hacer ese cálculo en función de los resultados de la población que sí vive en el territorio ecuatoriano? Sí, bueno, ahí tenemos una estrategia que realizamos todos los censos de población históricamente y es un módulo en el formulario del censo de población. Hay un módulo de migración.
en el cual nosotros indagamos si es que algún miembro de su hogar durante el último periodo ha salido o ha migrado del país. Para nosotros esa es una información que nos permite afinar las estimaciones o las proyecciones de población. No obstante, una información más precisa o una fuente secundaria pueden ser los propios censos de población de otros países del mundo en general. Ujú. De ahí se hace una relación de cuántos ciudadanos ecuatorianos están en determinado país y con un cálculo adicional pues se puede llegar a establecer un número aproximado de ecuatorianos en el exterior. Última pregunta, señor director Roberto Castillo, director del INEC. Los resultados, ¿cuándo van a ser tabulados? Se acaba, digamos, en este año el censo, la muestra censal, y en qué tiempo vamos a tener ya la tabulación de esa información que, como lo reitero, es de altísima utilidad para todas las actividades públicas y privadas. Sí, los datos, nuestra planificación contempla que una vez que concluya el censo presencial el 18 de diciembre, luego existirán, te anticipo, algunos territorios que por A o B circunstancia de fuerza mayor no logramos censar en ese periodo. Con ello se hará un operativo especial de recuperación y después regresamos a escritorio, procesamos la información. Vienen expertos internacionales a hacer un, digamos, un ejercicio de acompañamiento, se procesa la información y a partir de mayo del 2023 el Ecuador podrá contar con ya las primeras cifras oficiales del censo de población. A partir de esa fecha, de manera gratuita, sin ningún tipo de restricción, en la página web del INEC, ustedes van a poder hacer la consulta de cuántas personas, dónde están y sobre todo en qué condiciones viven nuestros ecuatorianos en el territorio nacional y con ello obviamente que se puedan diseñar todas las políticas públicas del caso y que el sector privado pueda tomar las mejores decisiones. Perfecto. Roberto Castillo, director general del INEC. Muchas gracias por habernos atendido.